hemos organizado este webinar. Yo soy Arcadi Sala Planell, me acompañan Ainan So y Ana Valls. Nosotros estamos especializados en derecho bancario y financiero desde hace aproximadamente 20-25 años, desde la crisis del 2007-2006, cuando hubo la crisis financiera. Y hoy queríamos hablar, el objetivo del webinar era hablar sobre dos cuestiones que preocupan a bastante gente, que vemos que la gente más habla, más dudas produce, y queríamos aclararlo. Y también aprovechar y tener un contacto con vosotros directo, porque, por las razones que sean, en el mundo que vivimos, falta el contacto personal. Lamentablemente no hay el contacto personal que nosotros querríamos. Se trabaja mucho con el correo electrónico, el teléfono, ya lo sabemos. Antes no era así. Y es una oportunidad también para que nos veáis y nos trasladéis vuestras inquietudes, vuestras dudas, todo lo que vosotros queráis. Entonces, en principio, yo os hago esta introducción, pero en principio el acto se va a desarrollar de tal forma que primero vamos a hablar, Ainan So va a hablar de las costas judiciales, que es algo que preocupa mucho a la hora de hacer presupuestos, y es algo muy importante. Y después Ana Valls nos hablará de la prescripción y caducidad de la acción de por error en el consentimiento, todas las acciones que hay en las demandas. Entonces, hablaremos de los plazos, del famoso plazo que se comenta y que preocupa mucho, que se ha comentado que era en marzo. Mucha gente está preocupada porque piensa, y nos comunican que la demanda hay que presentarla en marzo, o que les han dicho, que les han comentado. Y entonces queremos aclarar estos puntos, dar nuestro punto de vista, humildemente nuestro punto de vista. Y realmente, después lo que es muy importante es que nos trasladéis vuestras preguntas, inquietudes, y aquí lo que se trata es que nosotros no hablemos mucho, hagamos un resumen normal de los dos bloques, y que vosotros luego podáis tener una charla con nosotros y expresar vuestras dudas, porque muchas cosas que nosotros os trasladaremos seguramente no las entenderéis y lógicamente son difíciles a veces de comprender, seguro que son muy difíciles de comprender, y no tener miedo en preguntarnos lo que queráis en cuanto a lo que vamos a hablar ahora mismo. Por tanto, cedo la palabra primero a Ainan So. Hola, muy buenas tardes a todos. Es un placer, la verdad, poder explicaros un tema tan, ya no solo novedoso, que sería la parte de periodos, sino una cuestión que desde siempre todos los clientes que han acudido al despacho es una cuestión que ha preocupado y que siempre ha sido difícil de explicar, porque sin duda entra en un tema jurídico. El tema de las costas judiciales, en primer lugar, lo que vamos y queremos trasladar es hacernos 4 preguntas muy básicas. Primero, ¿qué son las costas? ¿Cómo se calculan? ¿Qué hacer en todo caso para disminuirlas? Y, en último lugar, todo aquello que deberíamos tener en cuenta y que por una razón u otra no se explica y que creemos fundamental para poder que un cliente, en este caso, decida iniciar un procedimiento judicial. Bien, la regla general es que tenemos que tener muy claro que las costas y los honorarios no es lo mismo. Es decir, cuando un cliente pacta con un despacho de abogados, con el abogado, unos honorarios, esos honorarios son libres, es decir, existe una libertad de pacto entre el cliente y el abogado. Otra cosa distinta son las costas, que las costas se refieren a los gastos que han habido durante el procedimiento y que la sentencia, una vez resuelve sobre el fondo de la cuestión, también va a resolver quién paga esos gastos que se han ocasionado durante el procedimiento.
Bien, la regla general es que, según el artículo 394 de la LEC, es que las costas de primera instancia se impondrán a la parte que haya visto rechazadas todas sus pretensiones. Por lo tanto, cuando se estima una demanda, por ejemplo, una demanda de triodos, las costas se deberían imponer, en este caso a triodos, y por lo tanto el cliente debería recuperar la parte que ha pagado. Bien, el tema de cómo funcionan estas costas es importante. ¿Por qué? Porque, en primer lugar, debemos tener en cuenta qué es lo que incluyen estas costas. Las costas incluyen los honorarios de abogado, los honorarios del procurador y los honorarios del perito. En temas de triodos hay veces que se incorpora un perito y a veces que no. Nosotros nos vamos a referir siempre a lo que serían los honorarios de abogado. Para el cálculo de estas costas, que se calculan siempre al final del procedimiento y en función de lo que establezca el juez, tenemos que tener en cuenta unos criterios. En primer lugar, se calcularán en base al criterio de honorarios fijado por el Colegio de Abogados, que cada comunidad tendrá el suyo. En este sentido, es importante destacar que estas costas que se aprueben al final del procedimiento no tienen por qué ser exactamente las mismas que el cliente ha pagado con el despacho, ¿vale? No tiene por qué ser la misma factura que ha pagado. Al final del procedimiento se hace una liquidación y en función de estas costas el cliente podrá recuperar más o menos de lo que ha pagado. En este sentido, es importante saber cómo se calculan las costas. Las costas, como he comentado, tanto en primera instancia como en segunda instancia, el juez va a tener que decir en las sentencias si las impone o no las impone. Para el cálculo de estas costas se debe acudir al Colegio de Abogados, que fija unos criterios específicos para todas las funciones que se han hecho hasta la fecha. Cuanto más alta sea la cuantía que reclamamos en el procedimiento, más alta será ese importe de las costas. Para que lo tengan claro, nosotros hemos querido fijar unos ejemplos de costas que son aproximados. Hemos intentado coger unos baremos que alcancen más o menos a las reclamaciones que llevamos y que serían, por ejemplo, si nosotros reclamamos un importe de 10.000 euros, es decir, si invertimos 10.000 euros en triodos, en los CDAs, y es la parte que estamos reclamando ahora, y fijamos la demanda en ese importe, la minuta de honorarios del letrado del abogado ascenderá, como podéis ver aquí, a 1.708 euros. Si lo que hacemos es una reclamación donde reclamamos 18.000 euros, el importe de costas ascenderá a 3.074,40 euros. Si la reclamación es de 50.000 euros, la minuta ascenderá a 17.080 euros. Si son 75.000, a 12.810 y si son 100.000, la minuta ascenderá a 8.540 euros. ¿Qué pasa si, y eso es importante, cuando las costas se determinan? Es decir, en este caso se están determinando por estos importes que, como habéis podido comprobar, son importes elevados. Al determinarlo por este importe podemos encontrarnos a favor de los clientes, es decir, aspectos favorables a determinar el importe y aspectos en contra. A favor sería claro, y es que el cliente, una vez finalice el procedimiento y se aprueben estas costas, va a poder recuperar de forma íntegra el importe que pagó al letrado, al abogado. Además, el despacho de abogados, como habrá una cantidad sobrante, también va a poder recuperar más importe de sus honorarios. Efectivamente. En cambio, en contra, es decir, en contra del cliente en este caso, es que en caso de perder, las costas serán igualmente así de altas y será el importe que tendré que pagar al contrario. Y además, otro de los inconvenientes es que con mucha probabilidad, con el importe que recibamos de estas costas, no nos vamos a poder cubrir de lo que se ha pagado de abogado. A veces podremos cubrir una parte muy importante, pero otras veces no. Entonces,
en relación con estos dos aspectos que hemos visto, tanto a favor como en contra, creemos importante destacar lo siguiente. ¿Es obligatorio que todos los procedimientos se hagan de cuantía determinada? Es decir, ¿tenemos la obligación de fijar el importe que nosotros reclamamos en los procedimientos para luego nos sirva de base para el cálculo de las costas? No. Cuando se presenta una demanda es muy importante fijar tanto el importe que solicitaremos de devolución como el importe que queremos fijar para que en el futuro, cuando haya condena en costas, sea la base de cálculo. Como hemos dicho, son dos aspectos distintos. Bien, tenemos la opción, y de hecho es un objetivo del despacho, que los clientes que recurren a nosotros puedan recuperar la inversión, pero que no tengan que asumir más riesgos. Para esos casos, lo que se hace y lo que estamos teniendo muchísimo éxito y estamos consiguiendo es que la cuantía, con independencia del importe que reclamemos, sea fijada como indeterminada. ¿Y qué significa eso? Significa que según el Colegio de Abogados, cuando se tengan que aprobar esas costas al final del procedimiento, la base de cálculo será de 18.000 euros. Por lo tanto, no estaremos sujetos a importes más altos como hemos visto en el ejemplo anterior. ¿Qué pasa en estos casos? ¿Cuándo podemos poner una cuantía como indeterminada? Pues bien, en casos como triodos, en los CDAs, se trata de un producto que en el fondo está vigente. ¿Por qué? Porque sigue devengando dividendos. De hecho, muchos de vosotros, la totalidad de vosotros estáis cobrando dividendos actualmente. Sabemos que la entidad en cualquier momento puede dejar de dar estos dividendos, es algo que es bastante plausible, pero sin embargo de momento no está ocurriendo, con lo cual esto nos permite entender que el contrato sigue desplegando sus efectos y que, por lo tanto, cuando presentamos la demanda no podemos saber con exactitud el importe que estamos reclamando. Además, en temas de cláusulas abusivas, como incluso otros productos bancarios, como incluso los CDAs, también reclamamos intereses legales, que luego ya veréis que mi compañera Ana os va a hacer una explicación detallada sobre esos intereses legales y, por lo tanto, son unos importes que no podemos determinar a fecha de la interposición de la demanda. Es por eso que sí que nos permiten fijarla en cuantía indeterminada, es decir, 18.000 euros. Si cogemos el ejemplo o qué escenarios tenemos cuando la fijamos como cuantía indeterminada, tenemos, como en el otro caso, ventajas e inconvenientes. De forma muy rápida y entendible, si ponemos un importe de la demanda para efecto de cálculo de costas más bajo, tendremos lo siguiente. En primer lugar, en caso de perder, será un menor perjuicio para el cliente porque va a tener que pagar menos importe de costas. Y, además, por parte del despacho, aquí el despacho también pierde en el sentido de que no podrá recuperar ningún sobrante más que sería a su favor en los honorarios. Las desventajas es que el cliente, en este caso, con probabilidad no podrá cubrirse de los gastos que ha pagado al letrado y, por lo tanto, también existe esta desventaja para el despacho. Como vemos, estas desventajas, desde nuestro punto de vista, no son tanto si al final lo que se consigue con una cuantía indeterminada es cubrir parte de nuestros honorarios que hemos pagado como clientes y además no asumimos tanto riesgo en caso de perder. Para que veáis un ejemplo, que creo que esto es muy interesante, de qué están haciendo los tribunales en nuestros procedimientos, es que, como podéis observar, aquí es un ejemplo de un decreto y me explico. Una vez se presenta la demanda, lo primero que va a hacer el juez es mirar si se cumplen los requisitos y va a establecer un decreto para determinar y admitir a trámite esa demanda. En ese documento, que es el más importante de todos para fijar la cuantía del procedimiento, ya fijan, como podéis ver en este caso, una cuantía indeterminada. Significará que el cliente va a recuperar, en el caso de que sea una sentencia favorable, el importe de su inversión, pero para el efecto del cálculo de las costas se va a hacer en base a un importe inferior, que serían 18.000 euros. Con lo cual, todas las reclamaciones superiores a 18.000 euros puede ser interesante fijar la demanda en cuantía indeterminada.
Este es el juzgado 58 y 56 de Barcelona, donde establece que la cuantía de la demanda es indeterminada porque esta parte consiguió probar que efectivamente no se podía calcular a fecha de la demanda. Y otro ejemplo lo encontramos en Zaragoza. Hay muchísimos, hemos querido mostrar dos para no alargar más este asunto, pero también pasa exactamente lo mismo. Aquí en el apartado cuarto de los fundamentos del derecho, el juez reconoce que efectivamente la cuantía de la demanda debe ser indeterminada con independencia, vuelvo a repetir, del importe que estemos reclamando. Como podéis observar, si por ejemplo se han pactado unos honorarios al inicio del procedimiento con el cliente de 5.000 euros, una vez se aprueben estas costas, según la aprobación judicial, y siempre queda sujeto a aprobación judicial, estas costas ascenderán aproximadamente a 17.000 euros. ¿Qué significará? Que el cliente efectivamente va a poder recuperar los 5.000 porque ese importe de 17.000 se le va a ingresar en su cuenta, pero la cantidad sobrante, que eso es lo que se suele pactar, iría en favor del despacho. Por lo tanto, el despacho aquí tendría un beneficio importante y el cliente también recuperaría el 100% de lo que pagó de honorarios. Como veis, importante diferenciar lo que serían los honorarios de las costas. ¿Qué pasa cuando es una cuantía indeterminada? Nos encontramos con el mismo ejemplo anterior. Es un importe que estamos reclamando de 50.000 euros. Se pactan unos honorarios que se pagan por el cliente de 5.000. Las costas que están aprobadas y cobradas por el cliente, en este caso, ascenderían aproximadamente a 3.000 euros, porque la cuantía es indeterminada. Como podemos ver, aquí el cliente se cubriría de una parte de los honorarios que ha pagado, en concreto solo de estos 3.000 euros, pero no de la diferencia hasta llegar a los 5.000. Por lo tanto, este sería uno de los elementos a tener en cuenta también en el momento de pactar con el letrado. Y el otro, que es si en el supuesto de cuantía determinada de 50.000 euros, en caso de perder, tendríamos que abonar ese importe, 17.000 euros, en este caso a Triodos, y en cambio, si fijamos una cuantía indeterminada, tendríamos que pagar 3.000 euros. Por supuesto, esto es una decisión personal de cada cliente. Nosotros lo que estamos haciendo, dado que muchos clientes acceden a nosotros preocupados por esto o porque a lo mejor en otras consultas no se les ha explicado esta cuestión, creemos que es muy relevante tenerla en consideración. Por todo ello, hay ciertas novedades que voy a explicar muy rápidamente. No afectan a los procedimientos que ya están iniciados, sí que afectarán a los que se presenten a finales de marzo de este año o principios de abril. Y es que ha existido una reforma. Sí, perdóname, Aina, sí, que te interrumpa, no, que me gustaría también añadir que en todos los procedimientos que estamos llevando contra Triodos, en todos los jueces han aceptado la cuantía indeterminada. Es decir, que se están tramitando como si fueran de 18.000 euros. Que repito, que no se confunda que reclamamos 18.000 euros como algunas veces me habéis comentado algunos de vosotros. No, nosotros reclamamos 20, 30, 40, 50, 100, 100.000, 200.000, pero lo tramitamos como si fuera de 18.000 euros, aprovechando pues que no sabemos damos una serie de excusas para que no quede la cantidad, como ha dicho Aina, determinada del todo. Entonces, cuando el juzgado no sabe exactamente la cuantía que te vas a reclamar, lo tienes que reclamar por 18.000 euros. Entonces, ¿qué sucede? Lo que quería añadir es que en todos los procedimientos se han podido tramitar por cuantía indeterminada y Triodos es muy importante, Triodos lo ha aceptado. Triodos lo ha aceptado y Triodos no se ha opuesto en ningún caso porque Triodos sale beneficiado de la tramitación de estos asuntos por cuantías tan bajas, porque claro, en caso de que Triodos pierda el procedimiento o el caso o en primera instancia o en una de las instancias o pierda el procedimiento, pues claro, Triodos se vería obligado a pagar unas costas impresionantes. Entonces Triodos acepta que también
tienen una inseguridad, también no saben seguro si ganarán o no ganarán el procedimiento, y entonces Triodos ha aceptado en todos los casos que se tramite el procedimiento por 18.000 euros. Solo quería añadir esto. Perdóname, Aina. Sí, no, pero, no. Bueno, yo creo que va bien que enriquecemos, ¿no? Sí, pienso que es muy importante cuando en cualquier procedimiento, ya de forma general, la parte contraria está conforme con eso, es un indicio, ¿no?, también de que existe cierto riesgo, y lo hay, de hecho Triodos ha estado condenado en varias ocasiones a ese pago de las costas, con lo cual creo que es una preocupación de ambos lados. Claro, y en definitiva, decir, sí. El resumen es que nosotros preferimos que el cliente, que vosotros no tengáis una condena en costas, preferimos muy superior a la prevista, intentar minimizar las costas, sacrificando una expectativa de beneficio que tendríamos si lo tramitáramos por 100.000, porque si lo tramitamos un procedimiento por 100.000, vosotros cobráis lo presupuestado, pero el resto, según el Colegio de Abogados, tiene que ser para el abogado. Esto no lo hacemos nosotros. Y que quede muy claro esto, que esta expectativa de beneficio renunciamos, pero también tenemos la tranquilidad de poderos hacer un presupuesto y deciros, oye, los costos eran muy inferiores a las que serían de 100.000 o 200 o 400, que hay asuntos de mucha cuantía, o de más, o de 1.000.000. Bien, pues continuando con esto, también es verdad que el cálculo de estas costas al final viene determinado por la aprobación judicial. Y por lo tanto también podría variar, no siempre tiene que ser la misma, hay causas de oposición y de impugnación de estas costas, así que en todo caso, si alguien del despacho nos lo pide, podríamos pasar un baremo de los que están más o menos aprobados, pero siempre estos que hemos facilitado no tienen por qué ser exactamente los mismos. Entonces, y para ir finalizando este bloque de las costas, indicar que, como decía, a partir de finales de marzo, principios de abril, ha habido una modificación de la Ley de Enjuiciamiento Civil y establece ahora que, si bien todo lo que hemos hablado hasta ahora es en relación a procedimientos ordinarios, ahora hay otra clase de juicios, que son los verbales, cuando la cuantía sea inferior a 15.000 euros. Hasta ahora eran cuantías inferiores a 6.000 y, según la modificación, pasará a ser de 15.000. ¿Qué significa eso? Bien, el procedimiento ordinario en cuanto a las costas tiene un importe o está tasado en un importe superior a los juicios verbales. Por lo tanto, si se hace un juicio verbal, ya tendremos que saber que en caso del mejor escenario, que sería ganar con costas o perder, estas serían un poco inferiores a los que os hemos comentado. ¿Por qué? Pues porque en un juicio verbal únicamente hay una sola vista, que sería la vista de juicio, y en cambio en el ordinario existen dos, que es la audiencia previa y el juicio. Como son dos actos con el juez y las partes, es por eso que el coste es superior. Para finalizar, en cuanto a las costas, como ya he indicado tanto en las sentencias de primera instancia como en las de segunda, tiene que haber sí o sí un pronunciamiento del juez sobre quién paga los gastos del procedimiento, pero puede pasar que no haya imposición de costas, especialmente cuando hay dudas de hecho o de derecho. De hecho, además, a raíz de toda la avalancha que ha habido de procedimientos judiciales contra entidades financieras por productos tóxicos, incluso productos bancarios en general, como bien ha dicho Arcadi, el Tribunal Supremo ha manifestado que incluso en consumidores, como sería en este caso, cuando haya dudas se va a intentar no condenar en costas al consumidor. Y esto creo que es un punto muy importante y a destacar de estos procedimientos. También podría darse el caso de estimaciones parciales, aunque es difícil que eso ocurra. Cuando nos dan la razón nos la dan de forma total, pero incluso en estimaciones parciales de demanda ha habido un reciente pronunciamiento tanto del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que
ha sido compartida y convertida en jurisprudencia por la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo, muy reciente, ahora en el año 2022, en abril en concreto, que dice que en caso de estimaciones parciales también se puede condenar en costas al contrario, en este caso a la entidad financiera Triodos. Y luego también nos podemos encontrar que exista un allanamiento durante el procedimiento en dos momentos importantes. Allanamiento significa cuando el contrario manifiesta su conformidad a lo que estamos pidiendo nosotros. Por ejemplo, presentamos la demanda que queremos anular los contratos de CDAs y el contrario está conforme. Si lo hace antes de contestar a la demanda, no habrá costas, no podremos pedir que nos devuelvan ningún importe. Si lo hace en la contestación a la demanda, entonces sí que habrá una imposición de costas hasta ese acto procesal. Y por último, en último lugar, puede ser, no nos ha pasado nunca, pero podría darse el caso, que haya un desistimiento por parte del demandante. En ese caso, si es consentido por Triodos, no se impondrían las costas, pero si no es consentido, sí. Esto puede pasar, por ejemplo, en casos de acuerdos durante el procedimiento, se puede pactar un desistimiento sin costas. Y en este caso, los honorarios que hemos pagado al principio del procedimiento se tendrán que pagar igualmente, no vamos a recuperar esas costas, pero tendremos la tranquilidad de que no se impondrán costas a ninguna de las partes. Por mi parte, eso es todo hasta en lo que considero que es más relevante. Sí. ¿No? Y que hemos, lo importante es que nos hagáis preguntas y que hemos pensado sobre esto, que es una materia muy densa. Aquí nos preguntan si ha habido casos en los que Triodos no ha tenido que pagar costas. De momento, en las sentencias que son favorables hay condena en costas. Sí, pero no son firmes y por lo tanto... Claro, tendremos que esperar a segunda instancia a lo que diga la audiencia. El juicio verbal es inferior a 6.000 euros, sí, hasta la fecha, pero a raíz de la modificación de la Ley de Enjuiciamiento Civil ha pasado a ser inferior a 15.000 euros. Entra en vigor a finales de marzo. La modificación de la ley, que es de este mes de diciembre. Lo del plazo de marzo ya hablaremos luego. Sí, ahora hablaremos sobre eso. Respecto al importe de las costas y los cálculos de las costas, de todas formas, facilitaremos a través de una newsletter unos cálculos, unos ejemplos sobre estos cálculos, para que los tengáis y que sean acordes con las últimas tasaciones. Ahora, en caso de recurrir, se los incrementan los salarios. Sí, lógicamente, en caso de recurrir se pueden incrementar las costas y los salarios. Y que sepáis que Triodos, de momento, está aceptando que todos los procedimientos se transmiten por cuantía de 18.000 euros, lo que comporta que esto os beneficia mucho porque tenemos muchas reclamaciones de cantidades muy elevadas, que claro, esto os perjudica muchísimo si se tramita por estas cuantías tan elevadas. Entonces, pues lo que hemos dicho, usamos unas trampitas, no son trampitas, es legal, pero de unas excusas que bueno, que de alguna forma decimos al juez, decimos, mire, no son exactamente 50.000, sino pueden ser 50 o 55.000 o, bueno, no exacto. Y entonces, de esta forma, el juez dice, bueno, pues 18.000 indeterminado, ¿no? Ahora Naval nos contará lo que está preocupando tanto de la alarma que hay de que hay que reclamar antes de marzo, y queremos daros una cierta tranquilidad en este sentido, ¿no? Queremos transmitir tranquilidad y tampoco queremos ser realistas, tampoco tranquilizaros totalmente, pero tampoco alarmaros. Y os diremos los diferentes escenarios y pros y contras de cada escenario. Exacto. Bueno, buenas tardes a todo el mundo. Yo, como ha comentado mis compañeros, pues vengo a hablaros de la caducidad y la prescripción en las demandas de Triodos, y voy a empezar, en principio voy a hacer una pequeña introducción, una pequeña definición sobre qué es un plazo de caducidad y un plazo de prescripción. Muy rápidamente, son los dos plazos que establece el Código Civil a la hora de ejercitar las acciones judiciales que queramos interponer en cualquier demanda judicial.
y, en principio, la diferencia básica entre ambas acciones es que la prescripción puede interrumpirse y la caducidad no puede interrumpirse, va de fecha a fecha. La prescripción, en principio, está regulada en el Código Civil en los artículos 1930 y siguientes y el artículo 1961 y siguientes. La caducidad, en principio, carece de regulación en nuestro Código Civil, pero cada acción judicial establece específicamente si el plazo es de prescripción y caducidad. Es decir, que básicamente lo que va a diferenciar para saber si una acción es de prescripción o caducidad, en principio nos lo va a definir la acción que queramos interponer en el momento de la interposición de la demanda. A ver, tema de las diferencias. Como he comentado, la prescripción también tiene que ser tiene que ser alegada por la parte contraria. Es decir, si nos quisieran alegar prescripción por parte de Triodos, pues tendría que ser alegada de contrario. Si no lo pusieran en la contestación de la demanda, ya no podrían hacerlo después. Mientras que la caducidad puede ser apreciada de oficio por el juzgado. ¿Vale? Entrando en las acciones que interponemos en las demandas judiciales de Triodos, interponemos 3 acciones judiciales. La primera de ellas es el error en el consentimiento, que básicamente lo que solicitamos es la anulabilidad del contrato, es decir, dejar a las partes como si ese contrato no hubiese existido, por lo que se llama error vicio en el consentimiento. Es decir, ustedes han prestado el consentimiento, han firmado ese contrato, pero con unas condiciones, con unas condiciones contractuales que realmente distan mucho de las que le informaron inicialmente en el momento de la contratación. Subsidiariamente interponemos 2 acciones judiciales. La primera, que es la indemnización de daños y perjuicios del artículo 1101, y finalmente la resolución contractual del artículo 1124 del Código Civil. Respecto aquí, como les he puesto en esta diapositiva, respecto a la acción del error en el consentimiento, solicitamos la nulidad del contrato y se trata de un plazo de caducidad de 4 años. Nos lo establece el Código Civil, el artículo 1265 y siguientes y hasta el 1301. Y en este caso se inicia el cómputo, dice el Código Civil, desde la consumación del contrato. Ahora veremos qué implicaciones tendrá a continuación y cuándo se consuma el contrato, que este es el kit de la cuestión y la problemática a la hora de interpretar pues, el inicio de los periodos de caducidad y prescripción en este caso. Pero seguimos de forma resumida. La segunda acción judicial, que es la indemnización de daños y perjuicios, tenemos lo que se solicita es la indemnización básicamente lo que se solicita es la indemnización y se solicita la restitución del importe invertido por la negligencia de la entidad en relación con la información que se debía entregar en el momento de contratación, la vulneración de las obligaciones de información, diligencia y transparencia a la hora de comercializar los CDAs de Triodos. El plazo, en este caso, es de prescripción, es decir, a diferencia del error en el consentimiento, el plazo en el caso de la indemnización de daños y perjuicios se trata de un periodo de prescripción y es de 5 años. Antes, en el Código Civil se establecían 15 años en el resto de España, pero ahora hubo una modificación en el año 2015, la Ley 42/2015, y pasó a ser de 5 años. Mientras que en Cataluña se aplica a los contratos celebrados en Cataluña, el periodo de prescripción es de 10 años. Y en el caso del cómputo de la acción se inicia desde que la acción pudiera ejercitarse. Ahora veremos también la problemática y la jurisprudencia que ha habido hasta fecha de hoy sobre cuándo es el momento, lo que comentábamos, desde cuándo se consuma el contrato y cuál es el día que debe considerarse desde que la acción pudiera ejercitarse. Puede ser muchos plazos y entonces vamos a ver la casuística, lo que nos ha dicho la jurisprudencia hasta la fecha de hoy. En el caso de la resolución por incumplimiento del contrato del artículo 1124 del Código Civil, es el mismo plazo de la indemnización de daños y perjuicios. Existe un plazo de 5 años, antes eran 15, y en Cataluña 10 años. Y también es el mismo caso desde que la acción pudiera ejercitarse. En este caso, pues, nos encontramos que la problemática es cuándo es el momento de la consumación del contrato, en los casos en concreto de Triodos, y cuándo es el momento que va a quedar fijado desde que pudiera ejercitarse la acción. En este caso, pues tenemos que estar a la jurisprudencia que hemos visto pues, en los últimos años, como os comentaba Arcadia hace un momento,
pues empezamos aquí desde 2009, de que hemos visto los swaps, las participaciones preferentes, las deuda subordinada, hipotecas multidivisa, cláusulas suelo, y hemos visto toda la trayectoria de estos años de Valores Santander, Valores Santander, hemos visto todo. De Bankia. Exacto. El Tribunal Supremo nos ha fijado dos tipologías a la hora de establecer el dies a quo, que se llama, o inicio del cómputo de cada una de las acciones. Esta sentencia de 89/2018 del Pleno del Tribunal Supremo de 19 de febrero de 2018, en este caso, se establecía que el inicio de ese cómputo de la consumación del contrato o el inicio de cuando se pudiera ejercitar el resto de acciones era cuando el contrato terminaba, cuando se terminaban de producir todos sus efectos. Y luego una sentencia en relativa a las participaciones preferentes, sin embargo, que también ambos eran productos catalogados como complejos por la Ley del Mercado de Valores, establecía en una sentencia también del Pleno de 12 de enero de 2015 que en el caso de las participaciones preferentes el momento de la consumación o de cuando pudiera ejercitarse la acción, que es esta problemática, leo literal, se estableció que el día inicial del plazo de ejercicio de la acción será, por lo tanto, el de suspensión de las liquidaciones de beneficios o de devengo de intereses, el de aplicación de medidas de gestión de instrumentos híbridos acordados por el FROB, dice, o en general, otro evento similar que permita la comprensión real de las características y riesgos del producto complejo adquirido por medio de un consentimiento viciado por el error. Básicamente, el Supremo dice que no puede privarse de la acción a quien no ha podido ejercitarla por causa que no le es imputable. Es decir, que la acción, el inicio del cómputo no puede empezar a transcurrir antes de que el cliente sepa los motivos de su error. Entendemos que es tanto en un caso como otro, tanto sea fuese por el caso del error en el consentimiento como también de la caducidad, la prescripción de los artículos de 1101 y 1124 del Código Civil, entendemos que ese sería el momento. Por analogía, nosotros pensamos que ese va a ser el criterio que se va a establecer en el caso de triodos. Es decir, en el supuesto, pues esta sentencia de 12 de enero de 2015 que establecía pues, el supuesto de suspensión de liquidaciones, de beneficios o de devengo de intereses, etc. Entonces, en los casos de triodos, entrando ya en el caso particular de triodos, hemos encontrado 5 fechas clave en los que se podría tener en cuenta a la hora de establecer ese inicio del cómputo, tanto de las acciones del error como de las acciones de indemnización o resolución contractual. Entonces, en el caso concreto nos encontramos que en 18 de marzo de 2020 se produjo la suspensión temporal del mercado interno de los casos de triodos supuestamente por la crisis del COVID. Estos son los plazos que se podrían tener en cuenta por parte de los jueces. La segunda fecha clave sería 13 de octubre de 2020, que es cuando se reanudó el mercado interno y volvieron a existir operaciones dentro de este mercado. Y luego, la tercera fecha que se podría tener en cuenta es la de 5 de enero de 2021. Hay un documento muy importante que el propio Triodos emitió, que está incluso sigue colgado en su página web, y básicamente en este documento de 5 de enero de 2021 se establece que os he copiado aquí un párrafo, el párrafo más destacado, que dice: la compraventa se suspende a partir del martes 5 de enero a las 9 de la mañana. Dice: las órdenes de venta recibidas hasta el martes 5 de enero se liquidarán normalmente. Es decir, hasta el 5 de enero de 2021 aún había tráfico y fue en 5 de enero de 2021 el momento en el que hubo ya aquí una suspensión y se dijo por parte de Triodos que se dejaban de hacer operaciones, básicamente. Otra fecha que podríamos tener en cuenta, la cuarta, 21 de diciembre de 2021. Aquí hubo el cierre definitivo del mercado interno y en la misma fecha, además, se anuncia una depreciación del precio de los títulos, más de un 30%. Y finalmente, como última posible fecha, la quinta fecha sería el 5 de julio de 2023, que es cuando se produce la apertura del sistema multilateral de negociación y que entendemos que de estas 5 fechas yo entendería que la más probable, en mi opinión, yo no sé si Arcadio o Aina estarán de acuerdo conmigo, sería hasta 5 de enero de 2021, que es ese documento que os he pasado,
que ellos mismos publicaron en su página web y en el que decían ya que suspendían el mercado interno. Con lo cual, a mi entender, creo que esta podría ser la posible fecha que sería el inicio del cómputo de las acciones interpuestas. Ahora bien, también es cierto que, como conclusión final, yo lo que haría es, si podemos, y para estar tranquilos, porque obviamente Triodos va a intentar alegar pues, la primera acción, si puede, pues van a empezar en breve, si lo ponemos en julio de este año o en agosto, pues obviamente empezarán a aparecer alegaciones de este tipo, pero que yo lo que queríamos transmitir es un mensaje de tranquilidad, de que hay varias fechas, y de que, ya en mi opinión, para mí es la del 5 de enero de 2021 sería bastante probable la que se pueda establecer para inicio de ese cómputo de acciones. Es decir, 5 de enero de 2021, para las acciones de error al consentimiento tendríamos hasta 5 de enero de 2025, ¿vale? Para que son 4 años de fecha a fecha, como os he comentado, el plazo de caducidad no se puede interrumpir, error en el consentimiento, 4 años de fecha a fecha. Para el plazo de prescripción de las acciones subsidiarias, si enviamos, muy importante, ¿se puede interrumpir? ¿Cómo se puede interrumpir? Enviando una reclamación formal a la entidad financiera. Con el simple envío de una reclamación formal, si mañana enviamos una reclamación formal, interrumpimos el plazo de prescripción y vuelve a empezar a transcurrir ese periodo de 5 años o 10 años en Cataluña. Es decir, que aún tendríamos, le establecimos, si enviamos un burofax mañana o una carta de reclamación fehaciente, empezaría otra vez a contar el plazo de prescripción. Sí. No el de caducidad, que hemos dicho que no puede interrumpirse. Sí, y Ana, si me permites, nosotros en las demandas, de hecho, antes de presentar el procedimiento judicial, siempre enviamos un escrito de reclamación extrajudicial. Es importante que este escrito de reclamación extrajudicial se haga siempre asesorado, porque su contenido puede tener una incidencia muy importante en el procedimiento. Con lo cual, antes de enviar cualquier reclamación extrajudicial para pretender, ¿no?, paralizar este plazo de prescripción, es importante que lo hagáis asesorados previamente. Nada más. Finalmente, pues mencionar que hasta fecha de hoy la acción que está siendo, creemos, bastante más acogida en los tribunales es la del error en el consentimiento. Ese vicio en el consentimiento es anular el contrato como si ese contrato no hubiese existido, por considerar que existen vicios en el consentimiento, que ya entrando en el fondo del asunto ya sabemos que es la falta de información sobre cómo funcionaban los CDAs, la falta de información suficiente sobre los riesgos, etc. Y seguida de la acción después del error del consentimiento, estamos viendo también algunas sentencias que estiman la resolución contractual por el cambio por incumplimiento contractual, es decir, cuando ha habido un cambio absoluto del producto, básicamente después de un producto que no cotizaba, etcétera, y que ahora pues está cotizando en el sistema multilateral de negociación y se considera que el producto ha cambiado completamente, y algunas sentencias están empezando a estimar también la resolución contractual que os he comentado del artículo 1124. Con lo cual, pues como conclusión final, sí se puede tener en cuenta que es interesante interponer la demanda cuanto antes, pero sí que es cierto que pues enviar un mensaje de tranquilidad de que hay varias fechas y que aún hay plazo para demandar, y que si no se puede interponer la demanda ahora en marzo, no, tranquilos, porque hay un plazo más que suficiente aún para interponer la demanda. Y finalmente, como último apunte, añadir que de lo que os he explicado también de los 5 años, los 4 años del error en el consentimiento, debe sumarse también 82 días por el plazo del COVID. Durante los 3 meses de la crisis del COVID, que se paralizaron los plazos completamente, y hubo un Real Decreto Ley aprobado por el Gobierno, en el cual pues, se paralizaban absolutamente todos los plazos de caducidad y de prescripción. Y ese periodo que estuvo paralizado, que fueron en concreto 82 días, debe sumarse al final de ese periodo. Es decir, que incluso en el peorísimo de los casos, que tuviéramos en cuenta esa primera fecha que os he explicado de marzo de 2020, que fue cuando se suspendió en primer lugar el mercado interno,
aún tendríamos que sumar esos 82 días que, si no calculo mal, pues nos plantaríamos a finales de junio. ¿Vale? Esto para ser muy, muy, muy prevenidos. Yo, en mi opinión personal, ya os digo que a mí el documento este de 5 de enero de 2021, para mí es evidente que ese debería ser el inicio del cómputo de las acciones judiciales. ¿Vale? Y ya finalmente, con el tema de los intereses legales, todo esto de las acciones judiciales interpuestas, de los plazos, etcétera, tiene también incidencia en respecto a los intereses legales. Hay una incidencia además considerable. Los intereses legales se calculan de una u otra forma respecto a la acción interpuesta. Si se estima la acción del error en el consentimiento, los intereses legales van a devengarse desde el devengo de cada uno de los pagos y cobros. Es decir, si la inversión de la compra de los CDA se realizó en 2015, pues los cálculos de los intereses legales se calculan desde 2015 hasta la fecha de sentencia. Por el contrario, en las acciones de indemnización de daños y perjuicios y resolución contractual, aquí hay una diferencia bastante grande porque el artículo 1109 del Código Civil establece que los intereses se calcularán desde el momento de interpelación judicial, del momento de interposición de la demanda. Es decir, que aquí hay un cambio sustancial y realmente sí que es cierto que interesa interponer la demanda por error en el consentimiento, es decir, dentro de ese plazo de 4 años. Básicamente, claro, resumiendo, Ana, lo que estás diciendo es que, bueno, lógicamente, las personas a quienes les interese mucho los intereses legales, desde que firmaron el contrato en el 2005, 2007, y tenemos que tener en cuenta que los intereses legales rondan, cada año son distintos, si rondan el 4, el 5, ahora están en el 3, claro, es una cantidad muy importante. A las personas que les interesen realmente los intereses legales, tienen que interponer la demanda por error en el consentimiento, es decir, que es la primera acción. Ahora, si lo que quieren es pues esperar un tiempo por distintas circunstancias, sí, pues tampoco, a ver, no se acaba el mundo y se puede hacer la demanda, se puede interponer la demanda con otro tipo de acción que en Cataluña son 10 años y en el resto de España son 5 años y entonces los intereses son mucho menores. Pero puede haber alguien que los intereses legales no sea lo más importante, pero que sepa que no se acaba todo con estos plazos iniciales de los que hemos hablado, ¿no? Bueno, el primero son los intereses legales, que son los que os he comentado, que son los fijados en el artículo 1109 del Código Civil, y luego existen los intereses de la mora procesal, que se llama, que son los fija también el artículo 576 de la Ley de Enjuiciamiento Civil y se calculan también de forma diferente. Muy rápidamente, os digo, los intereses legales, ya os he dicho, depende de la acción que interpongas. Unos van desde el devengo de la acción, es decir, desde que se hizo la compra de los CDAs, y en el caso de prescripción de las dos acciones de 1101 y 1124 del Código Civil sería desde el momento de interposición de la demanda. Y luego los de la mora procesal empezarían desde sentencia hasta completo pago. Y este serían los intereses moratorios, son el interés legal más 2 puntos. Y luego, finalmente, pues os había hecho un ejemplo para que veáis la gran diferencia que hay, pues por ejemplo, con un ejemplo que tenemos aquí, de un ejemplo real de despacho, un señor que está reclamando el importe de 46.030,28 € y hemos hecho, pues por ejemplo, desde 5 de enero de 2015 hasta la fecha de sentencia nos inventamos que la ganamos el 30 de junio de 2024, veremos que existe el importe de intereses, puede llegar a ascender a 12.755,75. Mientras que aquí hay un pequeño error, porque pensaba que eran el tema de los dividendos y aquí, por ejemplo,
La diferencia es si los calculamos desde mayo de 2023 hasta la fecha de sentencia, mayo de 2023, entendiendo la fecha de interposición de la demanda, pues veremos que la diferencia es brutal, son 1.479,59. Mientras que, bueno, aquí os había hecho también otro ejemplo, pero calculando el importe de los intereses en caso desde la interposición de la demanda en 2023 y había hecho también el cálculo de los intereses también de los dividendos, que creo que alguien lo acaba de preguntar por aquí, si los dividendos también generan intereses. Sí, generan intereses, es decir, el cálculo que se va a tener que hacer es intereses del principal invertido, se calculan los intereses y se calculan los intereses de los dividendos y se van a restar. ¿Vale? Aquí, por ejemplo, os había hecho el ejemplo 2.182,50, contando que si la demanda se hubiese interpuesto en 15 de enero de 2023, le tendríamos que restar, este es el devengo de los intereses de los dividendos, 209,18 y te quedarían pues la diferencia, pues 1.900 y pico de intereses para el cliente. Una pregunta que creo que es también interesante sobre la prescripción y demás, si al presentar la demanda a través de BBS se aplica el plazo de 5 o de 10 años. Es indiferente quién presenta la demanda o desde qué despacho, sino que lo relevante es ver en qué juzgado va a tramitar ese procedimiento, porque es el que... Donde se contrató. Que relacionado con otra pregunta que veremos ahora más adelante, que tiene que ver en el lugar donde la relación haya nacido. Y normalmente, como las normas sobre competencia de los juzgados, el criterio que se va a aplicar es dónde la relación ha nacido, que normalmente puede ser en la oficina y si no, en el domicilio de quien interpone la demanda. Es por eso que se va a tener en cuenta ese criterio y no el criterio de qué despacho, ¿no? O de dónde está el despacho que interpone el procedimiento. Vale, aquí preguntan si el escrito de reclamación extrajudicial ya fue enviado hace 2 años. Sí. ¿Se puede enviar otro? Sí, se puede enviar otro. Y entiendo que volvería a empezar a transcurrir. Es una forma de ir paralizando el plazo de prescripción. Porque el plazo de prescripción luego vuelve a empezar de cero nuevamente. Sobre todo, si ahora, por ejemplo, las entidades financieras están facilitando el envío de reclamaciones extrajudiciales vía email, aseguraros de marcar la opción de que os envíen el resguardo, digamos, de que conforme ese email se ha enviado, aseguraros de que ellos os contesten de alguna forma. Aquí, si no os contestan vía correo electrónico, enviar un burofax. Eso vale la pena. Roberto, mira, esto... O si los que ya antes, han interpuesto la demanda, ya está metida. No aplica porque se presentó dentro de plazo sobradamente. Y en relación a lo que comentas de si a partir de marzo ya no se podrá poner la acción de error en el consentimiento, pues como ha explicado Ana, viendo las fechas clave que hemos estado analizando, entendemos que hay plazo todavía, es decir, que en marzo del 2024 e incluso a finales del 2025 se podrá interponer la demanda por error. Por los días del COVID, el día exacto, sí. No sé si pero lo has dicho antes. No aplica, por supuesto, no aplica a los que ya han interpuesto la demanda. No. Exacto. El inicio del cómputo es algo que siempre se ha discutido por los tribunales y por el Tribunal Supremo y varía el criterio. Pero lo más prudente es interponer la demanda, como hemos dicho, antes de abril. Dice, si mis CDAs son 450 y además he generado otras 50, la reclamación previa se pide por 450 o el total de 500. Yo pondría los 500, ¿no? Digo, entiendo, sí. Pero igualmente facilita al final de la reclamación, puedes, que se devuelvan el importe invertido y el importe invertido en su totalidad menos los dividendos que se puedan haber generado. No es importante determinar la cantidad exactamente, que como dice Ana, con esto ya es suficiente. Y las cartas de interrupción de prescripción tienen que ser muy sencillas y no explicar muchas cosas, porque luego en la demanda a lo mejor la estrategia es otra o se cuentan otras cosas. Otra pregunta, en una sentencia favorable con intereses legales, ¿se descuentan los intereses devengados y cobrados por el cliente?
Una sentencia con intereses legales, ¿se descuentan los Sí, intereses? siempre. Sí, es lo que he comentado. Se generarán intereses legales, o sea, se calcularán los intereses legales del principal, del importe que nosotros hemos invertido y se van a restar, siempre. se van a restituir. Sí, básicamente con las otras 2 acciones judiciales prácticamente el cliente recupera el íntegro invertido, pero con el error de consentimiento, si interpones la demanda básicamente la consecuencia jurídica es la nulidad del contrato, con lo cual los intereses ascienden a un importe más elevado. Aquí hay otra pregunta. ¿Dónde se entiende celebrado el contrato? ¿Donde esté la sede de Triodos? Eso será un tema muy ¿O donde controvertido, se han hecho muy los contratos controvertido, con los interesados? que ojalá lo pudiésemos decir categóricamente ahora, porque, a ver, se entiende celebrado el contrato, bueno, depende si ha sido online, si ha sido por teléfono, si ha sido en la oficina. Claro, aquí esto es cierto, digo esto que hay mucha controversia, ¿no? Si el cliente lo ha contratado en una oficina física, el tema es clarísimo, que es donde haya contratado el producto. Sí que es verdad que aquí nos encontramos mucho que prácticamente la totalidad de los CDAs de Triodos, muchos han estado contratados vía telefónica y vía telemática. Sí, por lo tanto, lo más seguro y que a nosotros nos está funcionando es presentarlo en el juzgado del domicilio del cliente, aunque se podría presentar también en el domicilio social de Triodos, que en este caso sería Majadahonda. Tendríamos las 2 opciones que seguro que están recogidas en la ley y se puede, pero sí que es verdad que es muy novedoso todo el tema de la contratación por online y demás. Hay clientes que están esperando una sentencia de un tribunal superior como una audiencia provincial, ¿no? Que aún no hay ninguna sentencia de audiencia provincial. Entonces, pues hay clientes que quieren tener la seguridad de que la audiencia provincial, el criterio, pero tenemos que saber que en cada provincia hay varias audiencias provinciales, en la mayoría, y pues, las audiencias provinciales no crean jurisprudencia, pero sí que dan muchas pistas por dónde irán los tiros. Pero tampoco es algo definitivo. Hasta que no haya jurisprudencia suprema, incluso es muy difícil que el Supremo falle de forma unánime para todos, porque todos los casos distintos, aunque no lo parezca, son totalmente distintos. Cada caso es un mundo. Hombre, mejor por Burofax. Burofax hoy en día hay sistemas de Burofax que no son tan caros hoy en día y hay sistemas de Burofax online y es mejor siempre Burofax con acuse de recibo y certificado. Bueno, yo aquí sí que es verdad, o correo electrónico, sí que es verdad que Triodos tiene establecido un correo electrónico para enviar reclamaciones para esto. Y sí que de momento nos están contestando. Una vez que contesten, lo importante es que tengas algo que pueda probar que has enviado la reclamación. Claro, en el correo web sí que es verdad que, pero si tienes una carta de reclamación, normalmente cuando envías la carta de reclamación, al cabo de unos días te contestan, te dan el número de reclamación, su número de reclamación es número tal, y al cabo de unos días te envían ya un documento en PDF contestando la reclamación, o a veces también pasa que no contestan, pero bueno, tú ya tienes, mientras tengas el resguardo del envío, en principio ya está. Firme, no hay ninguna, pero sí que se ha dado el caso de que Triodos ha perdido un procedimiento y no ha apelado la sentencia. Esto sí que se ha dado. Bueno, lo que podría llegar a suponer un perjuicio, pero aún así pienso que si estás bien asesorado y el procedimiento se hace correctamente no debería suponerlo, es el operar en esa plataforma. Es decir, el haber ejecutado una orden de venta y haber vendido parte de los títulos o la totalidad. En ese caso, si se quiere interponer una demanda judicial y teniendo en cuenta la valoración de estos títulos a día de hoy, es mejor no hacer nada en esa plataforma. Si queréis os podéis inscribir, pero recomendamos no hacer ningún movimiento en ella para que al final el procedimiento contra Triodos sea un camino más, como yo digo, más recto, sin tantas curvas, que la verdad que se agradece cuando nadie ha entrado en Captin y ha efectuado ninguna venta allí. Sabemos que hay sentencias, de hecho tenemos un control
bastante exhaustivo y tenemos un Excel que estamos haciendo nosotros también a Sí, nivel de despacho y o sea, existen sentencias. Triodos aporta todas las sentencias. Porcentajes sí que es difícil de hacer porque en el resto de España sí que es verdad que tampoco no tenemos el control precisamente porque están en primera instancia y aún no ha llegado a instancias superiores, con lo cual es difícil establecer un porcentaje. De momento en el Supremo no existe jurisprudencia, entonces el tema es que sí que tenemos jurisprudencia, pero de otros productos similares. Para nosotros el producto más similar serían el tema de las preferentes. Entonces, ¿en qué nos fijamos nosotros? En la jurisprudencia anterior de productos similares. Muy bien. ¿Vale? No sé si te referías a eso. Sí que hay jurisprudencia, por ejemplo, de otros productos financieros complejos. Muy parecidos. Para nosotros, ya te digo, respecto a los temas preferentes, existe una amplísima jurisprudencia sobre el tema. Por eso sí que es verdad que nos guiamos un poquito por esto, por esta jurisprudencia. Respecto al caso de Triodos en particular, aún no existe. No ha dado tiempo, no ha llegado, no ha dado tiempo a llegar. Pero los CEDAs son muy parecidos a las participaciones preferentes, deuda subordinada, etcétera. En cualquier caso, sí, gracias por escucharnos y si alguien tiene alguna duda en concreto, pues nos la podéis enviar por correo electrónico y intentaremos atenderos.